Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Hoy vamos a hablar acerca de tres temas coyunturales importantísimos y cómo pegan directamente en la vida política de este país que cada semana nos sorprende con nuevos temas. Y si ciertamente el país estaba desmoronando la semana pasada en temas de carreteras, pues esta semana tenemos pues un temblor político con muchos movimientos en temas económicos y en temas de las instituciones relevantes en el país. ¿Cómo va el proceso de Contralor? Los movimientos que se dieron en el Ministerio de Finanzas y el movimiento que se da también en el Banco de Guatemala. De estos y otros temas vamos a hablar junto a nuestros invitados que tengo el gusto de presentar. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña el licenciado Jorge Ceballos. Muy buenas noches, Jorge, bienvenido. Joseph, gracias por la invitación. Carlos, un gusto compartir contigo. Bien, vamos con la primera elección o primer proceso que vamos a enfrentar estas semanas, y es el proceso de elección de Contralor General de la Nación. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué tan relevante es o cuánta importancia le debería dar la ciudadanía a esta elección? ¿Dónde deberían de estar puestos los ojos? ¿Y cómo se está llevando a cabo el tema de las comisiones de postulación para revisar esos expedientes? ¿Se va a trazar el proceso como en las últimas ocasiones? ¿Ha sido un proceso transparente? Ya vimos los dimes y diretes que tuvieron ahí en el Colegio de Profesionales de Auditoría para poder siquiera tener el llamado a la convocatoria. Bien, inicio con Carlos. ¿Cómo va el proceso y qué tan relevante debe ser, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en año preelectoral? Ese precisamente creo yo que es el hecho más importante y lo que le da tanta relevancia a esta elección. Estamos en año preelectoral, el otro año en junio son las elecciones y el Contralor, la Contraloría General de Cuentas y el Contralor General de Cuentas tiene influencia en los finiquitos, que al final de cuentas son lo que le permite o no a una persona inscribirse como candidata o candidato y correr finalmente las elecciones. Entonces, desde la Contraloría General de Cuentas, el Contralor General de Cuentas va a poder influir directamente en esa situación. Va a poder, digamos, casi que a dedo, decir quién sí puede correr y quién no puede correr como candidata o candidato. Entonces, es una cuestión muy importante y se da de verdad a meses de la elección. Entonces, la influencia va a estar bastante marcada. Suenan algunos candidatos de parte del oficialismo, suenan algunos candidatos con algunas relaciones en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, delicado, es un proceso delicado y importante, como ya fue mencionado. Jorge, ¿cómo ves el proceso de elección de Contralor actualmente? ¿Cómo ves esos puestos o esos nombres que ya están sonando? Pareciera que fuera una lotería cantada, dicen por algunos en la calle, otros dicen que no, que el proceso lo debe llevar la comisión. Y para eso están pues precisamente estos académicos de las universidades y los miembros de los colegios para poder sacar esos aspirantes idóneos para tener el cargo de Contralor. ¿Cómo es el proceso, Jorge? Lamentablemente no es un proceso que veamos algo nuevo, es como decís, una lotería ya cantada, donde obviamente quien llegue a la Contraloría va a ser alguien pues que esté cercano hacia ciertas decisiones y, como bien planteaba Carlos, especialmente en un año electoral. La Contraloría hay que dividirla en dos espacios muy importantes que el ciudadano no le pone importancia. Por un lado, es el ente que debería de prevenir actos de corrupción y llevar ese control interno de las instituciones públicas correspondiente al gasto. Tendría que hacer esas anotaciones importantes para la prevención de anomalías en que los funcionarios públicos podrían caer a la hora de pues no solo tomar las decisiones políticas, sino también en hacer el gasto público. Y por el otro lado, la función que tiene en un momento electoral. Como bien planteaba Carlos, todo funcionario público que esté ejerciendo o que haya ejercido 10 años antes, tiene que tener su finiquito de que entregó las cuentas al centavo de los fondos que manejó, de los recursos que manejó. Y muchas veces este finiquito pues es utilizado de una manera para poder entorpecer cualquier candidatura. Entonces, volvemos a un principio básico. La institución de la Contraloría es para el beneficio y transparencia del país, o es utilizada políticamente para, pues, de un lado, controlar a ciertos actores políticos que han manejado fondos,
o por el otro lado impedir que algunos actores que también hayan manejado fondos o recursos públicos vayan a la contienda electoral. Vimos también el tema de los perfiles que están ingresando. Ya presentaron su papelería algunos aspirantes, algunas personas que han participado en la vida política del país, otros que han participado en las instituciones, otros que han participado precisamente en los colegios profesionales de auditoría. Carlos, ¿cuál debería ser el perfil ideal que deberían de sacar de parte de esa comisión, pues esos elegidos, esos ungidos que van para ese cargo? ¿Cuál debería ser, si toca la lista de deseos, cuál sería ese perfil ideal? Digamos que en principio ya la comisión de postulación definió la rúbrica, cómo se va a calificar a los candidatos para quien finalmente sea los 6 presentados al Congreso de la República, quien finalmente sea electo como Contralor General de Cuentas. Están los méritos académicos, están los méritos profesionales, está la proyección humana y está también las competencias profesionales. Entonces, la parte que tiene más valoración dentro de estas 4 es los méritos profesionales. Y habrá que ver si de verdad la comisión de postulación se apega a esa cuestión. ¿Qué tantos méritos profesionales tienen los candidatos que se están presentando para ganar esa elección? ¿Qué tantos méritos académicos tienen también, que son las dos ponderaciones que tienen más puntuación dentro de la rúbrica? Luego la proyección humana es la que tiene menos valoración y pues en parte creo que está bien. Y por último las competencias laborales, que finalmente son cualquier título u otras cuestiones que puedan complementar la experiencia del candidato. Ahora, ¿cómo debería ser? Definitivamente debería ser una persona proba, que es muy ambiguo también el concepto, pero debería ser una persona proba y particularmente que no esté bajo la influencia de ninguna persona dentro del Estado, de que no esté bajo la influencia del presidente, que no esté bajo la influencia de alguien en la Corte de Constitucionalidad, que no esté bajo la influencia de ninguna persona que tenga poder. Creo que eso sería lo más importante, porque de lo contrario vamos a caer a la discrecionalidad que hay en la emisión de los finiquitos. Bien, Jorge, estamos ahorita sacando precisamente la lista de deseos de Navidad y nos pidieron cuál va a ser o cuál sería el perfil ideal de ese nuevo Contralor para Guatemala. Pues ahí sí que, ¿cuál sería el perfil ideal para el país, Jorge? El perfil ideal sería aquel que tiene los grados académicos ganados a pulso y no por regalo de alguna universidad. El que tiene la ética como principio y que durante su ejercicio profesional lo ha demostrado. Aquel que, pues, aunque tenga relación con algún grupo, sea este sector privado, gremiado, gobierno, partido político, durante su trayectoria ha demostrado su imparcialidad y sobre todo, insisto, la ética para poder ejercer la función pública que tan necesaria es. El gran problema que tenemos acá es que las comisiones de postulación se han venido de una u otra manera desgastando y quienes llegan realmente podrán tener muchos títulos, pero muchos ya sabemos que cuestionados, títulos académicos, podrán tener alguna experiencia cuestionada, pero igual al ciudadano pues a veces no le importa eso. Entonces es poco lo que podemos hacer cuando desde las comisiones de postulación se han venido pues teniendo esos baches en la elección de los candidatos y de los funcionarios. El gran problema, yo creo que aquí deberíamos de ir al asunto central, que es cómo demandamos mejor calidad de profesionales en la función pública. Bien, el tema de Contralor bastante complicado, pues de ahí salen precisamente los finiquitos. ¿Y de dónde salen los candidatos? Pues muchos de ellos salen precisamente de la vida pública o de las instituciones públicas del país. Y hablábamos esto con uno de los presidentes de los colegios de auditoría, que en el sector privado no ven atractivo el tema de lanzarse a la Contraloría. Incluso hay abstencionismo en las elecciones de este colegio para presentar las postulaciones como tal. Bien, vamos con el siguiente cambio que ha habido esta semana y es Álvaro González Richie como nuevo presidente del Banco de Guatemala. Van a cambiar algunas cosas, cómo va a seguir el tema del banco, la moneda. ¿Cuál es tu visión o cómo ves este tema o esta elección tan relevante para el país? En principio, las declaraciones de Álvaro González Richie fueron que él solo le va a dar continuidad al desempeño de Sergio Recinos.
Y digamos, sí se va a mantener ciertas cuestiones, porque no se pueden cambiar todo, no se puede cambiar todo y cómo funciona el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, pero creo que es no es casualidad. Hay causas que finalmente definen que Álvaro González Richie renunciara como ministro y luego fuera nombrado como presidente de la Junta Monetaria del Banguat. Y digamos, el gobierno del presidente Yamatei cada año tratado de incrementar el presupuesto que tiene disponible y empezó con la pandemia y cada año ha intentado aumentarlo, se ha aumentado la recaudación tributaria y finalmente creo que Álvaro González Richie puede influir muchísimo en esa cuestión para el próximo año. Y el próximo año de nuevo regresamos al tema de las elecciones, porque se puede ver influido, no sé, la política crediticia, porque se puede ver influida la política monetaria. Creo que por ahí tiene mucho que ver que sea un año preelectoral y se empieza ya pronto, se va a discutir el presupuesto general del Estado para el próximo año y creo que por ahí se van a ver esas influencias. Jorge, político de carrera, González Richie viene también de la banca privada, fue diputado, ya estuvo como ministro, conoce la administración pública, también conoce la banca central. Van a haber cambios. ¿Cuál es tu lectura de este nombramiento? Sobre todo, como bien menciona Carlos, en un año bisagra, como lo es un año preelectoral. Sin duda, Álvaro González Richie tiene la experiencia en muchos aspectos. No dudo que vaya a ser un papel importante. Sí pueden haber ciertos cuestionamientos. Históricamente, quien asume la presidencia del Banco de Guatemala es quien orgánicamente, de una u otra manera, ha ido creciendo dentro de la institución, aunque ha tenido otros puestos, pero viene de esa historia. Entonces, en el caso de Álvaro, no es eso. Pero es importante enmarcar dónde se da este cambio, en qué momento se da este cambio. Y como bien planteaba Carlos, está la discusión del presupuesto, que pues yo esperaría que hubiese discusión, pero bueno, estamos ya a octubre. El Ministerio de Finanzas tuvo que haber puesto la propuesta de presupuesto a finales de septiembre, porque si el 30 de noviembre no está aprobado ese presupuesto, pues seguirá el que actualmente está vigente. Entonces es muy interesante el momento en que se da, especialmente también ayer hay una discusión en la agenda legislativa sobre la modificación a alguna ley que le permitiría a las municipalidades a tener mayor gasto. ¿Cómo impacta eso en el Ministerio de Finanzas? ¿Cómo impacta eso en la política monetaria, etcétera? Entonces, muy interesante el tiempo en que se dan estos cambios. Este cambio también viene en un momento donde precisamente si se sale del Ministerio de Finanzas, pues toma posesión el que estaba anteriormente como segundo al mando. Este cambio en el Ministerio de Finanzas, ¿cómo ves? ¿Sigue? ¿Continuamos? ¿Va a haber alguna discrepancia en la manera en la que se administra de esta manera el ministerio? Asume Edwin Martínez, ya fue pues juramentado. Y también tenemos cambios en la superintendencia de bancos. Saulo de León ahora a la cabeza de la superintendencia de bancos. Fueron cambios precisamente pues muy estratégicos y muy tácticos en un corto periodo de tiempo. Sí, son muy bien orquestados. Creo que en el Ministerio de Finanzas no va a haber mayor cambio. Es un aire fresco para el Ministerio de Finanzas. Álvaro González Richie ha tenido ciertos golpes durante estos años, ha recibido ciertos golpes durante estos años, pero creo que le da un aire fresco al Ministerio de Finanzas y más que algún cambio drástico, creo que es un fortalecimiento a ese engranaje que se ha ido construyendo alrededor del Estado desde el oficialismo. La mayoría de instituciones, digamos, ya están controladas por el oficialismo y faltan algunas estratégicas. Ya está ahora la Junta Monetaria y ya está ahora el Banco de Guatemala. Está por verse la Contraloría General de Cuentas y creo que por eso, más que un cambio drástico, solo representa un fortalecimiento de ese engranaje, aceitándolo para finalmente ejecutar el plan que tengan para las elecciones del otro año. Creo que todo se conecta finalmente con las elecciones. El año preelectoral, sí, como tal. Jorge, año preelectoral, cambios estratégicos, cambios tácticos en estos lugares, como la superintendencia de bancos, pues el viceministerio de finanzas también toma posesión. Estos cambios
van a continuar en la misma línea, como bien menciona Carlos, o crees que va a haber alguna oxigenación en algún punto? Usualmente en el último año de gobierno hay varios cambios porque muchas personas se van a dedicar a la campaña, personas que quieran ser candidatos que estén en la función en este momento tienen que renunciar, si no estoy mal, antes del 20 o 27 de octubre, algunos, otros antes de diciembre, antes que salga la convocatoria. Entonces es normal que existan esos movimientos. Pero por otro lado, en una línea que pone Carlos que es importante, es la estrategia del partido oficial en tratar de controlar de la mejor manera instituciones que pueden tener incidencia en el proceso electoral. ¿A qué me refiero? El tema de la Contraloría con los finiquitos de quiénes pueden ser los candidatos o no, el tema de finanzas con el dar el financiamiento a las alcaldías. Si se recuerdan, en las últimas semanas los alcaldes han estado aplaudiendo mucho al presidente y que el partido oficial ha sido uno de los partidos con mayor cercanía municipal. Entonces, pues como por ahí se puede ir viendo la estructura de lo que implica la campaña 2023 de elecciones. El punto es que como ciudadanos le pongamos atención a eso, porque ahorita los alcaldes van a venirles a ofrecer la autopista, el estadio. La pregunta es, ¿eso es lo que necesita mi municipio? ¿Eso es lo que requerimos? ¿Y cómo se va a gastar? Precisamente entramos en ese año preelectoral y precisamente estamos a nada de conocer ya la propuesta de presupuesto general de la nación, que como todo fin de año pareciera que es el bono navideño. Pues ese es un tema bastante álgido. Bien, viene el presupuesto, Carlos, viene como bono navideño. ¿Cómo ves el tema del presupuesto como tal? Viendo los cambios que se han dado en este momento, ¿nos vamos a quedar con el mismo? El presidente no está conforme con el presupuesto actual, ¿ahora sí va a cambiar o vamos a tener ese que se queda el mismo que ya tenemos? Sí, para empezar, recientemente hemos tenido muchos problemas en cuanto a la infraestructura vial. En todos lados han habido accidentes, barrancos en medio de las carreteras, desde Villanueva hasta Carretera Salvador, no hay lugar que se salve. Y algo importante entonces de mencionar es que para la gente es un problema actual, es un problema latente y creo que puede ser un punto estratégico para abordar durante la campaña. Y para abordar ese punto durante la campaña, para muchas municipalidades actualmente, por ejemplo, se necesitan recursos, empezar a ejecutar obras durante 2023 desde el presupuesto municipal. Entonces, por ahí creo que puede haber un punto importante del presupuesto del Estado, que se vaya a enfocar hacia la infraestructura y particularmente infraestructura vial. Es algo que nos interesa a todos, a todas y todos nos interesa que las carreteras estén bien, que no tengamos el miedo de que vamos manejando y de repente nos podamos caer en un hoyo. Se está cayendo en pedazos el país y entonces por ahí creo que puede ir también el presupuesto del Estado para enfocar recursos desde municipalidades y otros ministerios a obra pública en puntos del país que son estratégicos para conseguir votos, donde hay más población, dependiendo si se trata de diputaciones, para la presidencia, dependiendo dónde puede tener más o menos deficiencias, más o menos apoyos, finalmente para las municipalidades, que es una de las estrategias del oficialismo según algunas fuentes. Entonces, por ahí puede estar influenciado el presupuesto del Estado. Bien, Jorge, pues hablando un poco de cómo se va a distribuir este presupuesto, recuerdo que a principio de año el Congreso de la República también aprobó un bonito bolsón de plata precisamente para recuperar la red vial, una ley que fue bastante criticada, una ley que precisamente analizamos acá en este programa, sobre todo dadas las circunstancias en las que se da, dado que había algún tipo de presupuesto o de plata destinado al mantenimiento de una carretera que ni siquiera existía, Jorge. O sea, el tema del presupuesto sí ahí está, las necesidades ahí están. Nuevamente creo que caemos en el punto básico, la calidad del gasto público, Jorge. Exacto, la calidad del gasto público debería ser esa visión que tenemos como ciudadanos. El gran problema es que en un año electoral, bueno, ahorita en estos meses, es que van a hacer piñata bajo la excusa de que hay que levantar la infraestructura del país, que hay que recuperar las vías de acceso. Cuando se tuvo 3 años para hacerlo, se tuvo el dinero y no se hizo.
el tema va a ser, es que hubo pandemia, está bien, pero después en el 2021 usted todavía pudo hacer algo y no se hizo, se le dieron los recursos. Si nos seguimos acostumbrando como ciudadanos a que cada año el gobierno haga piñata del presupuesto, pues vamos a seguir teniendo los problemas que hoy ya están costando vidas. Como bien plantea Carlos, no es posible que vayamos en nuestro carro o en el transporte público y de repente ¡puf!, desaparece. Entonces, ese es un problema que le tenemos que poner atención. Pero también ayer Veneno planteaba un tuit de los pactos colectivos. O sea, ¿qué tan viable es un presupuesto con todos los acuerdos que se han hecho con los sindicatos sin considerar el futuro financiero del Estado? Mientras sigamos teniendo esa calidad bajísima, por no decir mínima, del gasto público, vamos a tener peores condiciones en lo necesario. Bien, y precisamente con ese tema vamos a regresar. Cómo se distribuye precisamente el presupuesto y cómo dentro de los ministerios se va y se gasta ese presupuesto. En algunos ministerios ronda el 85% de ese presupuesto precisamente en gasto de funcionamiento, en inversión, en ampliación, en calidad del gasto público, en inversión para el desarrollo. Pues a veces ya no alcanza. Y sobre todo cuando termina el año, cuando ya vamos por estos meses de noviembre, que empezamos a ver los gastos a lo loco, porque necesitan gastar el plata. Regresamos, usted no se mueva. Continuamos en su programa En Contraste, ahora con el acierto o desacierto de la semana, que ya sabemos que es el segmento favorito de grandes y chicos allá en casa. Vamos con el primer acierto o desacierto y es destinar un porcentaje tan alto para funcionamiento en las instituciones, cuando sabemos y hemos escuchado que hay muchas plazas fantasmas, que hay plazas que no están bien calificadas, las plazas de hecho puestas a dedo, que no tienen las capacidades, algunas de estas plazas que no funcionan y que se mantienen por años, sobre todo también Coqui lo tocaba perfectamente, el tema de los sindicatos y el tema de estos pactos colectivos que ya no dan y que no se han revisado en años. ¿Acierto o desacierto destinar tanto porcentaje al tema de funcionamiento, Carlos? Es, digamos, en parte acierto y en parte desacierto, complicado, por ejemplo, destinar recursos a inversión. Hablemos de salud, hablemos de educación, construir más hospitales, construir más escuelas, mejorar la infraestructura. Pero después hay que pensar también en el personal que se debe contratar u otras cuestiones que se van a cuestiones de funcionamiento. Entonces, es en parte un acierto destinar recursos a funcionamiento porque se necesita personal para hacer funcionar las instituciones, pero no se hace un balance entre la inversión y el funcionamiento de las instituciones. Te la compro, Carlos, si tuviéramos una muy buena distribución, o sea, que la gente que está ahí de veras podríamos ver. Por esa parte del acierto pues estaría bien, pero lamentablemente la realidad es, nos tapamos con la realidad muy duro. Licenciado Jorge, misma pregunta, ¿acierto o desacierto destinar tanto porcentaje de plata para el tema de funcionamiento de los ministerios? Es un desacierto, porque mientras no exista una evaluación real, una evaluación estricta de gasto versus desarrollo de las acciones de cada ministerio, pues siempre va a haber un desbalance. El punto acá es cómo se hace una verdadera reestructuración del funcionamiento del Estado y hacer eficiente el gasto. El gobierno, el Estado no se puede manejar como una empresa, eso seamos claros. El punto es que sí hay que poner buenas prácticas que se utilizan en el sector privado para dinamizar el trabajo que se hace en el gobierno. El punto es que exista la voluntad, que exista la ética y sobre todo que exista esa cultura de burocracia donde las instituciones se trabaja por méritos, se trabaja por transparencia y se trabaja para construir un futuro
de Estado, pero también personal, que se sienta un orgullo ser parte del funcionamiento del Estado. Bien, y precisamente todos esos cambios que estamos viendo en el primer bloque, Contraloría, banco, finanzas y estas cuestiones, pega perfectamente en el tema de desarrollo de la inversión que se debe dar y sobre todo la calidad del gasto público, porque ¿quién debe velar porque cada uno de los centavos del Estado y todas las instituciones internacionales que también le meten su fichita al Estado se gaste de una manera equitativa y que se gaste precisamente de una manera que pueda pegar directo en el tema de desarrollo, en el tema de proyectos de inversión comunitario, que hay bastantes de estos proyectos. Precisamente es la Contraloría General de Cuentas. Bien, y te lanzo el siguiente acierto, es cierto, pensar que la Contraloría General de Cuentas tiene los dientes suficientes para generar todas esas funciones, ¿es un acierto o un desacierto? Desacierto, no tiene los dientes suficientes para velar porque los recursos del Estado sean ejecutados con calidad, eficientemente, velando por los intereses de la población. Finalmente, la Contraloría General de Cuentas debe vigilar que se ejecute bien el presupuesto en el Estado, en las entidades autónomas y descentralizadas, pongamos la USAC como ejemplo, y en otras entidades también del Estado, pero no tiene los dientes suficientes, no tiene, para empezar, no, digamos, no hay un interés real de quienes dirigen la institución, la Contraloría General de Cuentas, para hacerlo, y a partir de ahí se queda sin dientes la institución. Tampoco legalmente tiene todas las capacidades. Digamos, mucho de lo que se hace a la Contraloría General de Cuentas es entregar informes sobre cómo se ejecutó el presupuesto de una institución del Estado. Pero la Contraloría General de Cuentas regularmente no va a investigar o no toma esa iniciativa por hacerlo por su parte, sino que simplemente se limita a recibir los informes de las instituciones y de cómo ejecutan su presupuesto. Bien, tema importantísimo, licenciado, porque precisamente es el auditor del Estado prácticamente, el tema del Contralor. ¿Tiene los dientes suficientes para ejercer esa función? Mi estimadísimo, nos vamos a quedar siempre con informes, como bien menciona Carlos. Lamentablemente no es suficiente y peor aún, dentro de la misma Contraloría no hay criterios unificados para evaluar a los diferentes actores. A algunas alcaldías se les audita de una manera, a otras alcaldías de otra manera. Queda a la discrecionalidad del auditor cuando llega. Entonces, también eso permite o da espacio a que pueda utilizar como una forma de coacción hacia el funcionario público. El tema de la Contraloría es vertebral para que funcione el Estado, porque ellos deberían de prevenir, de anticiparse a cualquier situación de corrupción, a cualquier área gris donde permita que el funcionario público utilice su poder para de manera discrecional tomar decisiones. Lamentablemente no se hace, no hay voluntad y pues tenemos las situaciones que hoy estamos viviendo. Bien, les agradezco a ambos el haber estado con nosotros esta noche, estos 30 minutos. Gracias Jorge, gracias Carlos y gracias a usted por estos 30 minutos que estuvimos platicando con temas importantísimos que pegan directamente a todos los guatemaltecos. Ahí sí que no nos podemos librar de eso. Ya saben que acá en el programa ponemos los puntos importantes para que usted, casa, cree su propia opinión. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema en Contraste.